bajo el propósito de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Este es un espacio destinado para la bendición eterna de tu vida y para que se cumpla en ti el propósito eterno de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bajo el propósito de Dios. Bajo el propósito de Dios. Hola, Dios te bendiga rica y abundantemente. Te habla tu hermano y amigo Ángel Darío Reyes. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. En esta ocasión vamos a compartir una porción de la palabra del Señor en Santiago capítulo 2 a partir del versículo 1. Y estaremos exhortando con el título En Dios no hay acepción de personas. El versículo 1 dice de la siguiente manera: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Se comienza con la expresión hermanos míos, dando a entender que el escritor se está refiriendo a la iglesia, a creyentes en Cristo de manera especial. Esta exhortación va dirigida a todo público, pero de manera especial a la iglesia, porque no podemos permitir que en la iglesia se dé esto de acepción de personas, porque nosotros somos la luz del mundo. La iglesia está llamada a ser luz del mundo, sal de la tierra, a ser diferente. En el mundo se da esto. En el mundo se da esto, de acepción de personas. Alguien dijo en una ocasión, el que nada tiene, nada vale. Es decir, que en el mundo se tiene por de gran valor al que tiene apariencia, al que tiene fama, al que tiene dinero. Pero en la iglesia no se puede dar esto, porque Dios no ve las cosas así. Todos somos iguales en dignidad, todos los seres humanos. Juan 3:16 dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando dice al mundo es a todos, blancos, negros, pobres, ricos, enfermos, sanos, a todos. Amó Dios al mundo. Cristo murió por el mundo, que entregó a su Hijo unigénito, dice la palabra. Dios amó al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel, ahí está, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Cristo murió por todos, sin excepción, porque todos somos importantes delante de Dios. Dios no ve con más deferencia al sano que al enfermo, o al blanco que al negro, o al rico que al pobre. Es más, en Dios se da algo bastante interesante, bastante particular o peculiar. Dios ve muchas veces lo más pequeño, porque a veces alguien no tiene dinero o no tiene una reputación, una fama, pero es conocido en el mundo espiritual porque tiene un corazón sincero, tiene un corazón puro, una fe pura, ama a Dios. Miren, mis amados, yo he escuchado testimonios de ex brujos, personas que practicaban la brujería, estaban en el satanismo, y esas personas ahora son cristianas. Y ellos testifican que intentaron hacer daño a siervos de Dios, a personas que sirven a Dios. Y cuando intentaron, no pudieron y no eran pastores. Sin embargo, intentaron hacer daño a pastores y lograron hacer cierto daño. Oiga, pastores que son ungidos por Dios para el pastorado, pero están mal delante de Dios. Porque hay personas que aunque no sean pastor, aunque no sean diácono, aunque no tengan un cargo muy notable, una responsabilidad muy notable o un ministerio muy notable, digo notable porque todos los ministerios en la iglesia son importantes delante de Dios, todos son importantes, pero hay algunos más notables ante los hombres. Y esos brujos, en el tiempo en que practicaban la brujería, lograban dañar a personas de reputación en la iglesia, es decir, con ministerios notables. Sin embargo, no pudieron tocar a siervos de Dios que a veces lo que tenían era poco tiempo en el evangelio, pero se convirtieron de corazón, o tal vez no tenían un cargo notable y eran respetados en el mundo espiritual. Son respetados. Hay gente que son respetadas en el mundo espiritual, que el diablo no puede tocar su vida ni sus hogares, porque adoran a Dios de corazón, porque han entregado sus vidas a Cristo.
Y porque en Dios no hay acepción de personas. El hombre ve lo que está enfrente, dice un texto bíblico, pero Dios mira el corazón. El hombre ve la apariencia. El hombre se fija en la apariencia. Dios no queda impresionado por la apariencia, porque Él escanea el corazón, porque Él es aquel que escudriña la mente y el corazón. Eso está en Jeremías capítulo 17. Dios dice: yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Y en Apocalipsis hay un versículo que dice también lo mismo: yo escudriño la mente y el corazón. Entonces, Dios no ve las apariencias, Dios ve el corazón. Mis amados, en la misma iglesia hay diferentes cargos o diferentes ministerios o diferentes responsabilidades, pero uno, como decíamos ahorita, no es mayor que otro por la responsabilidad que tenga o por el ministerio. Todos somos iguales en dignidad delante de Dios. El pastor no es mayor delante de Dios que el diácono, o que el presidente de los caballeros, o que la presidenta de las damas, o que el presidente del departamento de evangelismo, o que el presidente del departamento de educación, o que el miembro recién convertido. No, el pastor no es mayor, ni es menor tampoco. Somos iguales en dignidad. Lo que hay es diferencia de roles. Diferencia de roles. Es como en el matrimonio. Lo mismo que en el matrimonio. En el matrimonio está el esposo y la esposa. El hombre no es mayor que la mujer en sentido de dignidad. Somos iguales en dignidad. La mujer no se va a salvar más que el hombre o menos que el hombre. No, en cuanto a la salvación, en cuanto a la dignidad como ser humano, somos iguales. Ahora, hay diferencia de roles. El hombre es cabeza de la mujer, cabeza del hogar. Entonces, igual pasa en la iglesia con los ministerios. El pastor tiene una responsabilidad de dirigir las ovejas. Y dice la Biblia que tienen que hacerlo bien porque tendrán que darle cuentas a Dios. Es un gran ministerio, un ministerio bastante compromisorio, pero no es que esa persona sea superior en dignidad a los otros. Tiene una mayor responsabilidad. Entonces, es bueno aclarar esto. Él es el pastor. Es como en una nación está el presidente de la república. En todos los estamentos de la sociedad tiene que haber alguien que lidere o que dirija. Amén. Pero no, eso no lo hace mayor delante de Dios. Delante de Dios no hay personas mayores que otros en dignidad. No, nadie es mayor en dignidad que otro. En el mundo secular se da eso. La gente vale por lo que ha logrado, por lo que tiene, por las oportunidades que ha recibido, por las apariencias, por la fama, etc. En Dios no. En Dios no. En Dios las cosas no son así. Y el que entiende el evangelio tiene que tener esto bien claro. Por esto el escritor de esta carta, Santiago, esclarece eso. Eso no se puede dar en la iglesia. Eso no se debe dar en la iglesia. Y el versículo siguiente dice de la siguiente manera, el escritor lo ejemplifica así: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, oiga esto, y con ropa espléndida, un rico de la época, bien vestido, quizá con un buen vehículo de la época, porque antes los vehículos eran un burro, un caballo, una carroza. Y sigue diciendo: y también entra un pobre con vestido andrajoso. Entran dos personas, un rico, un empresario de la época, y un sencillo, un hombre sencillo, un trabajador, un obrero, una persona pobre, con un vestido raído, con un vestido no muy costoso, ya medio desgastado, pero somos iguales delante de Dios. Y repito, Dios se va más para allá. A veces es más respetado. Amén. Es más respetado y más virtuoso el más sencillo, en el sentido de que busca a Dios, porque no es que Dios dice voy a bendecir más a este de manera arbitraria, es que es una persona sencilla y sincera, con una fe pura, y por lo tanto Dios lo exalta. La Biblia dice que Dios exalta a los humildes y mira de lejos al altivo. Es decir, esto no es acepción de personas, es que la persona es altiva. Y hay gente humilde y Dios exalta al humilde. Por ley, por justicia. Pero en Dios no hay acepción de personas, porque si el altivo deja su altivez y se pone humilde, Dios lo va a exaltar. Es decir, en Dios no hay acepción de personas. Entonces,
aquí el escritor pone dos casos interesantes y dice a la iglesia, aquí a la congregación, pero que resulta que cuando entran esas dos personas, ustedes miran con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Le buscan un buen asiento. Hay un culto y le buscan el mejor asiento, un asiento adelante. Siéntate tú aquí en buen lugar. Que eso se da. A veces llega una persona de reputación a una iglesia. Lamentablemente eso se da en personas que no conocen a Dios profundamente. Son los que practican esto de acepción de personas. Que no tienen profundidad espiritual, que no entienden la Biblia, porque la Biblia condena esto. Es decir, si usted que me está escuchando no es cristiano, sepa usted que el que practica eso de acepción de personas no está según la palabra. Es decir, el evangelio no es el problema, es esa persona, porque Dios combate eso. Entonces, que quede claro, el evangelio es puro, Cristo es puro, pero hay gente que desacredita el evangelio. Hay personas que lamentablemente son un estigma, son una mancha, una marca negativa para el evangelio. Deshonran el evangelio. Pero pon los ojos en Jesús, dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Fíjate en Jesús y su palabra que es limpia, pura. Y sigue la palabra, sigue el ejemplo de Cristo y el ejemplo de los que andan conforme a Cristo. No te pongas a ver a esa gente que andan desacreditando o desprestigiando el santo y puro evangelio de Cristo. Entonces, el santo y puro evangelio de Cristo combate esto. Dice aquí que al rico, algunos le dicen, siéntate aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí en pie, quédate en pie, quédate de pie. O también se le dice, o siéntate aquí bajo mi estrado. El estrado es el piso. Siéntate en el piso. Porque los cultos antes eran modestos. Algunas sillas, otros estaban de pie, algunos estaban sentados. Entonces, si entra el pobre, usted le dice al pobre, si usted está sentado y usted le dice al pobre, ven, siéntate aquí en el piso. Mire, usted está mal delante de Dios. Dios combate eso. Dios ve el corazón. Y el mundo espiritual, repito, respeta. El mundo espiritual de las tinieblas tiene un respeto álgido a los que aman a Dios y obedecen su palabra, a los sinceros y genuinos. Y aquí dice, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Para que usted vea que la palabra de Dios combate esto. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Dios escogió al pobre. El rico también se puede salvar. Es verdad que dice la Biblia que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Pero más luego dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Es decir, un rico puede entrar al reino de los cielos si Dios lo ayuda, con la ayuda de Dios, si deja su orgullo, si no se deja dominar de la arrogancia. Porque el problema no es la riqueza, ni es el dinero, es el amor al dinero. Y que a veces el dinero y la fama, amén, el prestigio, enorgullece, amén, pone arrogante a la gente. Entonces Dios mira de lejos al altivo y exalta a los humildes. Entonces es bueno que tengamos esto en cuenta. Dios escogió al pobre, al sencillo, vamos a decirlo así, al sencillo. Porque hay pobres que son orgullosos y hay ricos que son humildes. Dios ve el corazón. Dios quiere que seamos pobres en cuanto a arrogancia. Por eso dice un texto bíblico, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Los que no se creen la gran cosa, los que saben que lo que tienen, lo tienen por gracia, por su misericordia. Esos son los pobres en espíritu. Los que reconocen su insuficiencia nata, que no hay justicia nata en ellos, sino que si son justificados es por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay justo ni aun uno, innatamente no. Ahora somos justificados por la gracia de Cristo. Entonces el que reconoce esto, que si tiene una familia bonita es por su gracia. Si usted tiene una empresa es por su gracia, dele a él la gloria. El que reconoce que todo lo que tiene es por gracia, ese pobre en espíritu, si ese es humilde y sencillo,
Entonces, déle a Dios la gloria. No piense que es por su esfuerzo solamente que usted tiene lo que tiene o que usted es lo que es. Es cierto, hay una parte suya. Hay que esforzarse. La Biblia dice, esfuérzate y sé valiente. Amén. Dios nos llama a ser esforzados. Y también dice un pasaje bíblico, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Dios quiere que seamos diligentes. Pero si Jehová no edificare la casa, Salmos 127, verso 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano se afanan los que le edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Y también dice la palabra de Dios, nadie puede recibir nada si no le fuere dado de arriba. Es decir, que usted trabajó, se esforzó para ser un profesional, para tener una empresa exitosa, pero Dios fue que le dio la oportunidad. Porque si Dios a usted no le da la oportunidad o la salud, usted no logra tener lo que tiene. Entonces, déle a Dios la gloria. Si usted tiene algo, si usted pudo lograr algo, en vez de menospreciar a los otros, déle a Dios la gloria de que tuvo salud y tuvo oportunidad para hacer eso y tuvo fuerza para trabajar. Entonces, seamos sencillos y humildes. Y Dios ama al que es de corazón noble, al que es genuino y sencillo y humilde. Entonces, el texto bíblico dice que Dios escogió a los pobres, a los sencillos. Versículo 6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Versículo 6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre, al sencillo, al humilde, al de vestido andrajoso, al que no es profesional, pero que es humilde. Amén. Pero que tiene un corazón puro y que es respetado en el mundo espiritual. Amén. Ustedes lo han afrentado. Y repito, el escritor está hablando a la iglesia, combatiendo eso para que eso no pase. Porque Dios no va con eso. En Dios no hay acepción de personas. No os oprimen los ricos, y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado entre vosotros. Por supuesto, no se refiere aquí a todos los ricos, sino a los ricos orgullosos y pedantes, que muchas personas en las iglesias exaltan. Personas que exaltan al pedante, porque tiene dinero, porque tiene prestigio. Por ejemplo, se convierte en una iglesia un famoso. Se convierte a Cristo un famoso, un cantante secular, un actor de cine. Y hay muchos hermanos en Cristo que de una vez van a saludarlo y le proponen ir a su hogar a orar por ellos. Pero se convierte en una persona que no tiene ese prestigio, que no tiene esa fama o que no tiene tanto dinero, y entonces no sienten tanta motivación para ir a su hogar a orar o para saludarlo. Miren, eso está mal. Si usted está practicando eso, usted tiene que arrepentirse. Eso no es de Dios, porque la palabra combate eso. En Dios no hay acepción de personas. Aquí se está haciendo una amonestación contra la parcialidad. Eso es del diablo. Dios no va con eso. Entonces usted tiene que exaltar a quien Dios exalta. Dios honra a los que le honran. Si alguien es humilde, es sencillo, ama a Dios, a ese hónrelo. Honre a quien honra a Dios, porque Dios ve el corazón, aleluya, y da su virtud a los que le buscan de corazón sincero, porque en Dios no hay acepción de personas. Dios no se fija en las apariencias ni es impresionado por ellas. Bueno, Dios les bendiga a todos. Nos vemos en la próxima entrega. Dios les bendiga más.